El violeta. Dios es uno. ¿Por qué Chiara le dio este Dios es uno al violeta? Porque el violeta es la comunicación entre nosotros, porque todo lo que vivimos en cualquier lugar del mundo queremos que sea compartido con todos, es ser una única realidad. Entonces, el teléfono, las cartas, un WhatsApp, un mensaje, etcétera, todo sirve para ser uno. Y la palabra más concreta, unidad y medios de comunicación. Comunicar es construir puentes. En la palabra de vida, muchos, un solo cuerpo. Cada uno con su identidad, pero un solo cuerpo. En práctica, este Dios uno. ¿Pero con quién? Yo, el otro, Dios. Hacemos como un engranaje. Este yo, el hermano, Dios. Dios, el hermano, yo. Dios, yo y el hermano. Esta experiencia tiene que ser vivida para llegar a ser aquel uno que decíamos antes. Acá hacemos unas palabras que son como en contraposición una con la otra. Separación, unidad. Cada uno por su cuenta, que todos sean uno. Desunión, fraternidad. Falta de unidad, disfrute de la unidad. Porque cuando hay unidad, allí está Dios. La primera finalidad del movimiento de los focolares es ayudar a realizar el sueño de un Dios, la petición que Cristo hizo al Padre poco antes de morir. Imagínense, sueño de Dios. Juan 17:21 es el testamento que todos sean uno. Nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de los medios de comunicación? Su vocación colectiva se acerca a las personas entre sí, es acercar a las personas entre sí. Una segunda afinidad es que no se vive solo en una dimensión personal, sino comunitaria y colectiva. Nuestra espiritualidad es un camino de comunión. Vamos a Dios a través del hombre. Es más, dice Chiara, vamos a Dios juntos con el hombre, junto con los hermanos que amamos. Este amor recíproco nos da la posibilidad de vivir según el modelo de la Trinidad, haciéndonos uno como Dios es uno, sin estar nunca solos como Dios que es trino. Entonces, el modelo de nuestra comunidad, de nuestro estar en comunión, de nuestro estar colectivo, son las tres personas de la Trinidad. Es nuestro Dios uno y trino. Uno, porque nuestro Dios es uno en tres personas. ¿Por qué? Porque es amor. Y nosotros tenemos acá en la tierra revivir esta misma experiencia que Dios vive entre las tres personas. Una espiritualidad para el pueblo, alma de una revolución de amor evangélico. Entonces es una espiritualidad no personal, sino para el pueblo. No solo
entre católicos, sino también entre cristianos de otras iglesias, entre fieles de otras religiones, entre hombres y mujeres de buena voluntad que aspiran a un mundo más unido. Es un fenómeno de fraternidad universal, animado por una profunda exigencia: sentirse todos unidos, distintos, porque el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, pero todos uno, unido más que nunca. El primer medio de comunicación en la historia del movimiento fue un folleto con un comentario teológico espiritual de una frase del Evangelio, elegida para ser meditada y vivida durante un periodo determinado, normalmente un mes. Es la conocida palabra de vida, que es importante. Palabra porque es la escritura que tiene que ser llevada a la vida. En 1956 nació Città Nuova, que sería Ciudad Nueva italiana, y su finalidad, y la finalidad también de todas las demás que llegaron después, podemos decir, entre otras muchas maneras que podemos para explicar esta realidad, podría ser esta: ayudar a cuantos tienen una sensibilidad y sed de unidad a realizar este ideal, la unidad, que todos sean uno, como tu Padre y yo somos uno, que ellos también sean uno. Lo que interesa es decir la verdad, pero por amor del bien común y de los individuos. Entonces, la persona siempre en el primer lugar, pero hasta donde se puede, absolutamente a nosotros nos interesa la verdad. En 1959, con el primer volumen Meditaciones, nació la editorial Città Nuova, después Ciudad Nueva, que después se multiplicó en distintos idiomas con libros que abarcan, por ejemplo, espiritualidad, patrística. Patrística son los textos de los padres de la Iglesia: teología, experiencia de vida, temáticas familiares, sociales, culturales, catequesis, educación, entre otras. Pero, ¿cuál es la característica de Meditaciones? Chiara había empezado a escribir algunas meditaciones, una más bella que la otra. Y entonces los focolarinos, la persona que tenía de la obra allí cerca, dice: pero Chiara, ¿por qué no ponemos juntas estas meditaciones y redactamos un librito para que pueda ir en mano de muchísima gente? Porque el tesoro que son estas meditaciones no puede quedarse solo para nosotros, nosotras, sino que tiene que ser para todos. Y entonces esto es el primero de decenas y decenas de libros de la misma Chiara. No obstante que ella dijo: yo nunca escribí un libro, pero tiene su nombre, su firma, un sinfín de libros. ¿Por qué? Porque son todas, ella daba una charla, contestaba a preguntas, redactaba un tema específico, etcétera, y que poco a poco, las personas, los focolarinos que tenía alrededor, le decía: Chiara, pero esto puede ser un tesoro grande para la humanidad. En 1952 nos regalaron un grabador y una cámara de cine para aficionados. Decíamos: el paso espiritual que estamos dando aquí lo deberían dar todos, aunque estén en el lugar más alejado de la tierra. Entonces se empezaron, gracias a Dios, empezaron a filmar Chiara, tenemos muchos videos en blanco y negro, todavía era la época del blanco y negro, pero después, gracias a estos regalos que nos han hecho, hemos logrado después nosotros a poder experimentar también
casi una presencia de Chiara por medio de estos medios de comunicación. Estamos difundidos en muchos países y desde el 1980 hacemos una conferencia telefónica mensual con todo el mundo, la que llamamos la conexión telefónica Chiaca, que todavía sigue y cada vez siempre hermosa. Family Fest, la fiesta de la familia, Gen Fest, la fiesta de los jóvenes, encuentros de sacerdotes, etcétera, difundidos para todo el mundo. Pero los primeros Gen Fest y Family Fest han sido transmitidos en el ámbito mundiales con satélites, etcétera. En aquella época hemos adelantado la tecnología, porque casi nadie hacía esto y Chiara abrió la puerta para que todo esto fuera una realidad. Ahorita el mundo lo está utilizando por todo lado, pero hemos sido precursores también. Chiara ha sido precursora en todo esto. Los primeros cristianos no poseían estos medios de comunicación, solo contaban con su corazón, que desbordaba el mensaje de Cristo, que se transmitía de boca en boca, como dijo Tertuliano, un padre de la iglesia, aún habiendo nacido ayer, ya habíamos invadido el mundo conocido hasta aquel entonces. Pero acá me encanta esta palabra, que los primeros cristianos contaban solo con su corazón que desbordaba el mensaje de Cristo. Otro examen de conciencia. Cuando nosotros leemos la escritura, etc., nuestro corazón desborda de esta cercanía, de esta amistad con Cristo, porque después los primeros cristianos, viviendo así, en poco tiempo habían invadido el mundo. Entonces, nosotros, si verdaderamente, si alguien, probablemente no nosotros, los demás, no vive de esta manera, si empezamos, probablemente también el mensaje de Cristo sería conocido y vivido por cada vez más personas. Jesús solo habló, no escribió nada, salvo en el suelo, pero fue un gran comunicador. El Espíritu Santo, cuya función es la de unir, debe ser el protector de todo medio de comunicación. O sea, mucha libertad, confianza personal en las personas, pero también, de verdad, uno. Como decíamos antes, el que todos sean uno. Ha llegado la hora de anunciar nuestro ideal desde los techos, dijo Chiara. Entonces, este anunciar, este gritar el ideal desde los techos, lógicamente, antes el primer paso tiene que ser nuestra vida que grita. Pero Chiara decía también que ha llegado la hora de anunciar con nuestra vida, pero con la palabra. Y dice, hasta ahora fuimos moderados, pero ya basta. No tenemos que esperar. Si las circunstancias están para que podamos donar el tesoro que tenemos con nuestra vida por medio de contar experiencia y a veces también hablar, por ejemplo, de la realidad hermosa que es Jesús entre nosotros o, por ejemplo, de Jesús crucificado y abandonado, tenemos que hablar, no solo con la vida, sino también con la palabra. Hay que salir a vida pública, dice Chiara. Hay que hablar, hay que predicar desde los techos. Preguntémonos cada noche, hoy, ¿hablé más que ayer? Hoy he vivido más que ayer para poder hablar más de ayer. Que mi palabra caiga encima de la vida. Hablar, hablarles a los demás, aprovechando todas las ocasiones. El apóstol Pablo, el primer cristiano que en una cultura hostil
tuvo el valor de hacerse medio de comunicación del mensaje de Cristo, si viviera hoy, sin duda, los utilizaría. Utilizaría la televisión, internet, todo se utilizaría. En Atenas, en Hechos de los Apóstoles, vemos que tomó la palabra en medio de Areópago, que de alguna manera era la televisión de la época. Era donde se reunían los grandes pensadores. Y después de lo que sucedía en este, como decía, patio de los gentiles, se comunicaba a mucha gente. Entonces, bella esta comparación que Pablo allí en el Areópago era como estuviera hablando en un noticiero de nuestra televisión de ahora. Los medios de comunicación social son realmente el nuevo Areópago del mundo de hoy. Jesús era un gran comunicador. Nunca hombre alguno, nos dice Juan, no está escrito en Juan 17:46, ha hablado como este. En Lucas, el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Pero Jesús terminó su existencia terrenal condenado a una muerte de las más infames de esa época, la crucifixión, reservada a los esclavos y que los separaba de la comunidad. Uno podría preguntarnos, pero a esta altura, ¿por qué hablamos de Jesús crucificado y abandonado? Lo veremos en la próxima diapositiva, qué hermoso que es. Pero también Dios, de quien él afirmaba que conocía todos los secretos y cuya relación lo había sostenido siempre, parece interrumpir cualquier tipo de comunicación con él. Porque cuando Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no recibió respuesta. Y es, sin duda, este abandono su noche más oscura, la agonía más terrible. Volvemos a Jesús, el gran comunicador que había fascinado a las multitudes. Un sinfín de gente estaba pendiente de sus labios. Ahora se encuentra solo, traicionado e ignorado. Y grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un misterio terrible y fascinante. Es un vacío infinito. Es como la pupila de los ojos de Dios, una ventana a través de la cual Dios puede mirar a la humanidad y la humanidad de alguna manera puede ver a Dios. Qué hermoso. Entonces, el gran comunicador que se encuentra allí fracasado, pero por sus heridas mira la humanidad, Dios mira la humanidad. Y por medio de estas mismas llagas, por estas mismas heridas, el hombre ontológico, hombre, mujer, puede mirar, por medio de estas heridas, puede mirar, volver a mirar a Dios. Pero la fe nos enseña que su grito es la expresión máxima de su donación. Y por decir así, el vértice de la comunicación. Ahorita, unos principios orientadores de la comunicación. Comunicar es esencial. Comunicar el esfuerzo por vivir el Evangelio. Entre nosotros tenemos que donar la vida del Evangelio, la vida que cada uno de nosotros que vivimos. A mí me encanta como decir que hemos un poquito perdido el encanto de maravillarnos frente a las intervenciones de Dios en lo cotidiano. Cada día, cada hora, cada minuto, cada momento,
un sinfín de veces en el día, Jesús, su palabra, se hace presente en nuestra vida. Tenemos que volver a maravillarnos. ¡Wow, Jesús! Qué hermoso lo que acaba de hacer. Diosito, qué lindo lo que acaba de permitir que se diera, que se desarrollara, etc. Pero a veces alguien dice, últimamente has hecho algunas experiencias del Evangelio, de vivir el Evangelio. No sé, veremos, mañana te cuento. No debería ser así. Deberíamos tener un sinfín de experiencias. Las experiencias de la palabra de vida siempre hay que comunicarlas, dado que la ley es amar al otro como a sí mismo. Entonces, a mí me gustaría que la otra persona me pueda contar la intervención de Dios en su vida y la otra persona también tiene el derecho de enterarse de cómo Dios se ha hecho presente en mi vida. Lo que no se comunica, dice Chiara, se pierde. Entonces, cuando verdaderamente hacemos una bella experiencia, que la tenemos clara, teníamos una dificultad, teníamos algo que nos se daba, y me puse de acuerdo con Jesús. Jesús, ayúdame. Espíritu Santo, guíame. Y poco después las cosas empiezan a cambiar, empieza a cambiar y todo se resuelve. Sucede a menudo en nuestra vida. Retomamos este encanto. Ojalá que podamos empezar, como decía Chiara, ¿no? Con los actos de amor, con los paquetitos, etc. 1, 2, 3, 4, 5 veces al día los primeros días. Pero ojalá que pronto podamos llegar a decir, cada día tengo 20 momentos donde yo me he dado cuenta que Dios ha intervenido. Así, sobre la vivencia se enciende una luz para quien narra y para quien escucha. Otro punto, para comunicar, sentimos el deber de hacernos uno con quien escucha. Tenemos que también respetar también el otro, ¿no? Siempre subrayar lo positivo. Lo importante es las personas y no el medio, que es un simple instrumento. O sea, las personas. Para difundir la unidad es necesario el hombre nuevo. Para usar las palabras de San Pablo, que aceptó el mandado de Cristo para ser levadura, sal y luz del mundo. Y entonces, para difundir la unidad es necesario el hombre nuevo. Y entonces, una pequeña experiencia, la vamos a ver en un pequeñísimo video de hombres nuevos. ¿Cómo deberíamos actuar todos los días cuando nos suceden cosas como la que el video nos va a presentar? Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17. Sí, ¿Pero quiere que escriba 16? sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo.
Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Y seguimos con los últimos puntos. Nosotros tenemos que dirigir siempre nuestra mirada a Jesús, que nos comunicó todo lo que el Padre le había dicho. ¿Se acuerda que dice, yo y el Padre somos uno y todo lo que el Padre me ha dado, yo le he comunicado a ustedes? Y acá lo vemos en Juan 17. Las palabras que tú me diste, se las he dado a ellos. La escritura es muy clara. Que nos han hecho conocer las realidades del cielo. Nos ha hecho conocer cómo vive la Trinidad. Así como lo dio todo en el abandono por nosotros, hasta hacerse nada para enriquecernos. Nos ha donado todo. Si la pupila es un vacío a través del cual la imagen se invierte, análogamente nosotros entramos en Cristo, pecadores, y salimos redimidos. Qué bello y qué esperanza, ¿no? Todo esto, ¿no? Intentemos mirar a través de este divino medio los problemas para poder amar a la humanidad como Cristo la amó. Entonces también para los que trabajan más directamente en el ámbito del periodismo, etcétera, de verdad, lo que estoy escribiendo, Jesús en mi lugar hubiera escrito lo mismo, hacernos esta pregunta, pedirle al Espíritu Santo, guía mi lapicero, guía mis dedos en la computadora, en el teclado, para que pueda escribir sabiduría, para que pueda escribir lo que tú quieres que yo escribe. Y una pincelada finales. Entonces, si vivimos de esta manera, veremos medios de comunicación no invasivos, sino atentos a aumentar la socialización del hombre, estructuras productivas no laceradas por la competencia, sino guiadas por la búsqueda de una relación auténtica con el público. La información no instrumentalizará el sufrimiento y la intimidad de la gente, sino que sabrá detenerse ante la presencia de Dios en cada persona.
comprometerse claramente a favor de los valores verdaderos y comunes, ayudando al ser humano en su camino en búsqueda de la verdad. La globalización no sofocará a los pueblos, sino que se transformará en una comunión mundial entre la civilización y las culturas, donde todas las riquezas espirituales y materiales serán patrimonio común en una constante dinámica de unidad y de distinción. Y terminamos unas palabras con nuestra madre, que María, cuyo corazón se convirtió en espacio de comunicación, donde el amor pudo decir su palabra, que nos haga mujeres y hombres nuevos, capaces de hacer nacer y crecer una comunicación tal como Dios la piensa. Los medios de comunicación son un instrumento para realizar un mundo más unido. Entonces, como decíamos al comienzo, que Jesús, el gran comunicador, María, la gran comunicadora, esta que supo hacer el vacío para que fuera su hijo a hablar, a escribir, a aparecer en aquella película que pero da valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces los medios de comunicación, de los grandes a los más pequeñitos, a los profesionales, pero a cada uno de nosotros, de verdad, son un instrumento para realizar un mundo mejor, un mundo más unidos. Gracias.